Me llama la atención las cifras de las estadísticas, esos fríos números en los que nos convertimos por una razón o por otra. En este caso, pues cuando se habla de las 4.000 personas que optaron, decidieron, como fuera, acabar con su vida el año pasado, pues la estadística dice que la franja de edad que aglutina más personas que se han suicidado es la de personas mayores de 70 años. La verdad que hasta ahora uno piensa que por la desesperanza, por ese plano horizontal que se extiende, que parece que no tiene un fin, en la gente joven que vive en apurada, cuando uno recuerda esos años, ¿no?, convulsos de la juventud, la adolescencia, esas ganas de llegar a todos lados, de tenerlo todo ya como si todo se acabara, pues puede llegar a la frustración, a la desesperanza y en algunos casos, afortunadamente muy pocos, pues se termina como se termina. Otras veces se habla de salud mental, pero y en el caso de los mayores, personas de 70, 75 años, con una vida más o menos tranquila, o se supone que en esa franja de la vida deberían tener ya una vida tranquila, ¿por qué optan por esto? No lo sabemos y no sé si lo sabremos alguna vez, porque el que se va y ya no sabemos por qué, pero bueno, podemos analizar un poquito la actualidad y ver qué nos pasa para llegar a esa desesperanza. No me enrollo más, saludo a nuestra invitada que se encuentra aquí con nosotros. Ella es portavoz de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias y activista política, entre otras muchas cosas más. Carmiaco Pérez, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Pues bien. Radiante. Intentamos estar lo mejor posible. Ajá, ¿qué tal el verano? ¿Qué tal el descanso? Verano tranquilito, descansando sobre todo la mente, aunque bueno, la actualidad política tampoco nos ha dejado mucho descanso, pero y las preocupaciones tampoco, ¿no? Pero sí que baje el ritmo y eso me permite hoy estar con un poquito más de fuerza que cuando termine julio. ¿Qué opinas de esto? Me pongo las gafas para leer, que estaba buscando las estadísticas. Dice casi 4.000 personas, concretamente 3.952 se quitaron la vida en 2023. Y un gran porcentaje de ellas, más de la mitad, tomaban ansiolíticos. ¿Qué panorama? ¿Qué día a día, qué vida estamos realizando? ¿Cómo estamos viviendo? Que parece que estamos soportando los días en lugar de ser agradecidos y vivirlos. Yo creo que estamos ya en una sociedad que vive para lo productivo, para el trabajo, y que estamos llegando a trabajos, yo no los llamaría de esclavitud, pero algo similar, ¿no? En el sentido que hemos dejado a un lado lo que son los cuidados, es decir, el cuidarnos, lo dejamos a un lado y lo que nos importa es eso, ¿no? El seguir el día a día, ese ritmo que nos hemos autoimpuesto muchas veces, ¿no? Y que no es posible si no te utilizas los medicamentos, ¿no? En esto también hay una parte de responsabilidad de la sanidad, ¿no? Que ante cualquier problema, y sobre todo con respecto a las mujeres, enseguida te mandan una ansiolítica. Esos son nervios. Un dolor, esos son nervios. Una posible enfermedad, unos síntomas de enfermedad, esos son nervios. Y lo que te mandan son ansiolíticos, ¿no? Después tenemos sectores de trabajo que no lo aguantan si no se toman algún tipo de medicamentos, ¿no? Entonces estamos viendo que hay mucha ansiedad, hay muchas situaciones que no puedes controlar, tampoco se nos educa para ello, y el remedio está en esa medicalización que tenemos, ¿no? O esa farmacia que nos acompaña diariamente, ¿no? Y eso lo tenemos desde que somos hasta niños y niñas, ¿no? Va aumentando, en determinadas edades se producen más, y cuando ya estamos en el
digamos, en el mercado laboral a tope, buscando mejoras, buscando mejores salarios, buscando llegar al final de mes porque no llegamos y tal, perdemos el sueño y hay que tomar lo que sea. Y nos volvemos adictos. Pero ahí nos volvemos adictos, hablas de los nervios, pero todo tiene una causa. A mí me parece una frivolidad que por parte del Ministerio de Sanidad pongan la atención en eso. La mitad de las personas tomaban ansiolíticos y no en el por qué tomaban ansiolíticos, porque está claro que los poderes públicos, esas políticas públicas que se ponen en marcha y sobre todo las que no se ponen en marcha, pueden ser una causa de llegar a los ansiolíticos o de determinar, decir hasta aquí llegué, no espero nada de nadie. Sí, indudablemente, es decir, tenemos por eso decía que nos hemos olvidado de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos no solo individualmente, de cuidarnos unos a otros, ¿no? Entonces, en el trabajo impera la competitividad en vez de la colaboración. Es así. Las condiciones de trabajo impera la productividad frente a el bienestar de los trabajadores y por lo tanto hay que sacarle más rédito a los trabajadores y por lo tanto te exigen cada vez más, ¿no? No hay más que ver, por ejemplo, medidas que nos gustaría tener, como reducir el tiempo de trabajo, ¿no? Y dedicar más a los cuidados, a nuestros cuidados de nuestra familia y demás. Y sin embargo, por parte de los empresarios lo que nos plantean es, no, vamos a reducir los días pero con el mismo horario. Usted me está sometiendo ahí a un estrés laboral durante una serie de días en donde yo después voy a tener un estrés familiar en los otros días, es decir, ahí no voy a estar aflojando en mi nivel de estrés. Si le hablamos de todos los problemas que tenemos y además de la excesiva información día a día de los problemas, no tenemos respiro, ¿no? No tenemos respiro porque tenemos miedo a perder la vivienda, no tenemos respiro porque tenemos miedo a perder el trabajo, no tenemos respiro porque no tenemos compañía, porque a lo mejor estamos muy rodeados pero muy solas, ¿no? No tenemos respiro porque vemos un futuro muy negro, no tenemos respiro porque estamos todo el día batallando día a día para salir adelante y no tenemos perspectivas de futuro. Entonces eso va produciendo unos malestares que son malestares sociales. Y son malestares sociales porque cada vez tenemos menos derechos sociales. Para tener los derechos sociales tenemos que tener recursos. Y esos recursos cada vez se nos alejan más, ¿no? Y de hecho se nos alejan, por ejemplo, hablando de los datos, de las personas mayores, ¿no? Sobre eso, el Ministerio de Sanidad pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones sobre las que hay que incidir prioritariamente porque las mayores tasas de suicidio se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4% en mayores de 95. Efectivamente. Yo no sabía estos datos y dan escalofríos un poco, ¿no? Porque quizás tú hoy los estás resaltando, pero seguramente estos datos no van a ser van a pasar desapercibidos, sí, porque tiene más interés o sale más en los medios cuando es el suicidio de unas personas jóvenes que cuando se es mayor. Y yo creo que tiene la misma dimensión en cuanto a lo trágico, el mismo fracaso, ¿no? social. El mismo fracaso. Y porque teóricamente se supone que deberíamos de tener una vejez más tranquila y terminar nuestros días más tranquilos, y lo que estamos observando es todo lo contrario, ¿no? Estos días ha salido de nuevo los datos, bueno, salen todos los meses, pero hay veces que se resaltan más que otros. Sacamos los datos de la pobreza en las pensiones en Canarias, ¿no? Y lo hemos denunciado 10.000 veces. Con esta cantidad de dinero, los pensionistas y las mujeres y hombres pensionistas en Canarias, la mayoría, más de un 60%, está viviendo bajo el umbral de la pobreza. Es decir, no llega con esa pensión a final de mes nunca. Y además estamos ya viviendo una situación donde aquella estructura familiar que nos podía arropar ya no existe.
ya no existe, porque o bien hemos tenido menos hijos o no hemos tenido hijos, o bien nuestros hijos no se pueden hacer cargo de nosotros, o bien nuestros hijos han salido fuera y tampoco se pueden hacer cargo de nosotros. No, se nos castiga además cuando vivimos con otros pensionistas, porque se nos rebajan las pensiones incluso, ¿no? Vemos cómo nos llegamos a final de mes, vemos cómo podemos estar en cualquier momento en peligro de desahucio, vemos que si nos desahucian nos quedamos en la calle, y ya cuando tú tienes 60, 70, 80 años dices, yo me voy a ir a vivir a la calle, para terminar así prefiero terminar ahora. Y te suicidas. Es decir, ¿se han dado casos de esto recientemente? Yo creo que se dan muchos casos. Recientemente. Muchos casos, sí. A cada 2 por 3 los escuchamos, ¿no? Sobre todo el tema de los desahucios para la gente es muy importante, pero también nos hemos encontrado un montón de casos donde los propios vecinos se mosquean porque no te ven. Y acuden a la policía, y cuando entran en su casa se los ven muertos, porque la soledad es otro de los factores, ¿no? El dejarte ir, porque ya no tienes esas esperanzas para vivir el día a día, ¿no? No es que vayamos a tener esperanza de vivir décadas, no, pero el día a día sí lo queremos vivir, pero si no tienes las condiciones, posiblemente decidas. Sí. Y es legítimo, es decir, es como hablábamos. Es que a mí no me pueden obligar a vivir en unas circunstancias deplorables. Exacto. Que yo misma rechazo solo por la moralidad de alguien que gobierna. Exacto. O por esa moralidad imperante religiosa muchas veces, ¿no? Eso de que, ay, que no me puedo suicidar. Sí, pero esa moralidad no obliga a la atención, porque hablamos, por ejemplo, de estos suicidios de personas mayores que han vivido toda su vida en un piso de alquiler con una renta que no han dejado de pagar nunca, incluido agua y luz, y de repente con este auge de viviendas vacacionales y que nadie parece querer frenar, porque la intención la tienen muchos, pero la acción muy poco, a esa persona llega el dueño legítimamente y le dice, usted tiene 2 meses para buscarse algo. Sí. Y esta persona que cobra 600, 700 euros de una pensión pírrica, que tampoco han actualizado, a pesar de las buenas intenciones de actualizar con el salario mínimo. Mentira, no se ha hecho. Esa persona es imposible que consiga algo de alquiler. O siquiera ayuda, porque yo me imagino una persona con 75, 80 años, si no tiene una vida activa, el plantearse decir, empacar todo esto para mudarme yo sola, ¿de dónde saco fuerza? Sí. Tenemos varios problemas con el tema de la vivienda, porque la gente piensa que todos los jubilados y las jubiladas tienen casa en propiedad, y eso no es mentira. No es cierto. Es decir, hay una cantidad de personas, yo misma vivo de alquiler, ¿no? ¿Y yo? Bien porque hemos querido, o bien porque no se ha tenido la posibilidad de poder comprar una casa, porque los salarios que nosotros hemos tenido tampoco han sido una gran maravilla, ¿no? Sí que hay en otras situaciones donde han tenido su casa, pero muchas veces se han visto obligados a perderla porque han avalado o porque simplemente no han podido seguir pagando la hipoteca y se han quedado sin casa. Hoy en día las condiciones que te piden son tan extremas. Bueno, y los precios ya te piden dinero hasta por ir a visitar una casa, ¿no? Sí. Entonces, entre las condiciones que te piden, aparte del precio, que supera a la mayoría de los pensionistas, el precio de un alquiler te supera, aunque sea de un estudio, te supera. Te piden avalistas, te piden. Y si estamos hablando de personas mayores, desde que tú dices que eres mayor y pensionista, ya te cierran puertas. Se produce el edadismo, igual que el racismo, ¿no? Es decir, te cierra puerta tu edad o te cierra puerta tu color de piel, ¿no? Es más, hasta te cierran puertas si eres de aquí. Porque pero si eres de aquí te cierran puertas hasta para alquilar un apartamento para irte unos días. Exacto. Existen denuncias que dicen que desde que le han preguntado dónde es, le han dicho que no, que prefieren gente de fuera, ¿no? Es decir, que estamos viviendo una situación donde la vivienda ya no es un artículo, ya no es un derecho constitucional, sino que se ha convertido en un elemento más de negocio para unos cuantos,
a costa de... Y no hay políticas ni que frenen ese tipo de cultura de hacer de los derechos un negocio, ni tampoco se ponen medios ni recursos para precisamente lograr viviendas asequibles para los sectores más vulnerables, que hoy en día los sectores vulnerables a nivel de vivienda son muchos. Sí, sí. Con los salarios que se tienen son todos los trabajadores, con las pensiones que se tienen son todos los pensionistas, y con los jóvenes tenemos idem de idem, porque son los que menos cobran también cuando empiezan, ¿no? Es decir, que tenemos una situación bastante, y quizás el efecto más llamativo es esto de los suicidios, pero tenemos que ver también otros elementos como son la dependencia o los recursos que hay de dependencia, como pueden ser las propias residencias, ¿no? En muchos, decimos yo, antes de verme en una residencia, vista las denuncias que hay y visto cómo son estos modelos, pues prefiero no vivir ahí. La verdad es que sale cada noticia de residencia, y no solamente de la residencia, sino el trato que se dispensa en esa residencia, que yo casi preferiría, pues, lo mismo. Me voy contigo, Carmen. Tenemos un mensaje que me imagino que hace referencia al motivo del suicidio. Dice, ¿se puede dar también por la situación de hijos y nietos? Digo yo, si es del suicidio, sino que nos lo... Se puede dar la situación por hijos y nietos, porque los tengas o porque no los tengas, no sé. O porque lo hayas echado de tu lado, también se puede dar. Tenemos que tener en cuenta que hay un factor también de violencia contra la vejez. Ya lo denunciamos el 15 de junio, ¿no? El maltrato. Y lo volveremos a denunciar y a reivindicar mejoras el día 1 de octubre, que es el Día de las Personas Mayores, ¿no? Bueno, y lo haremos también el 26 de octubre porque iremos a Madrid, bueno, y haremos también algo aquí, pero hay una marcha a Madrid para conseguir mejores pensiones, ¿no? Para precisamente... Hay un factor que es la violencia que se ejerce por ser mayores, ¿no? Y la ejercen nuestros propios hijos, nuestros propios familiares, nuestro propio entorno y nuestros propios nietos, sobrinos, y lo hemos visto, ¿no? Existe un maltrato. En ese maltrato hay un de todo tipo, ¿no? Hasta llegar a matarte, ¿no? Pero es un maltrato continuado durante toda tu vida que has mantenido. Igual que la violencia de género en las mujeres, ¿no? Que no es que surja a finales de tu vida, sino que es que lo has venido acallando, pero ahí, manteniendo durante toda tu vida y llega hasta la vejez. Entonces puede ser que muchas veces, debido a eso, la gente diga, mira, prefiero desaparecer. Devastado, ¿no? Me estaba recordando ahora, hace unos días hablaba con un señor al que aprecio muchísimo, una familia pues buena, de estas familias que tú dices, oye, trabajadora unida, y están pasando por un proceso terrible sus hijos se separan y hay un clima de violencia, esa separación no consensuada, y de repente llevan meses, muchos, sin poder ver a sus nietos, ¿no? Han sido ellos quizás los receptores de ese castigo, y es tremendo eso también, hace muchísimo daño. Sí, es muy sufrido y es muy... Pero yo no sé si esas situaciones te llegan a plantearte suicidio. No. Yo creo que son situaciones que te están afectando y que te están diezmando en tu salud posiblemente y en tu tranquilidad y todo eso. Estamos viviendo unos momentos de mucha violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, a muchos niveles. Ya no nos da tiempo, ya casi llegamos al final de la entrevista. Teníamos que haber hablado, te lo había comentado ayer, esos índices de criminalidad, y sube muchísimo en las estafas cibernéticas, pero uno lee entre líneas, y donde más sube la criminalidad, concretamente en Canarias, ocupamos el segundo lugar del país, es en las riñas y peleas. Ese clima de conflictividad social que parece que no pasa nada, pero ahí es donde está más emergiendo esa violencia. Rectifican el mensaje de la situación que contemplan los padres de sus hijos
ante el panorama en el que estamos, puede incidir en el hecho de quitarse la vida. La desesperanza de los padres, ¿no? De la familia. Decir... Visto desde ese punto de vista, sí. Y el otro día comentaba en mi familia, ¿no? Con mi hijo en concreto, ¿no? De que cada vez tengo más miedo por el futuro, no por mí, sino el de ellos. Por el de ellos, ¿no? Porque no sé qué futuro van a tener. Más bien sé que van a tener un futuro, pero no sé cómo lo van a tener, ¿no? Y ese cómo lo van a tener me preocupa muchísimo precisamente por esa violencia. Me preocupo cada vez que sale, y eso que no está aquí, pero bueno, me preocupo cada vez que sé que sale porque una reyerta, un problema, tal, ¿no? Y bueno, eso siempre ha existido, ¿verdad? Pero creo que va en aumento eso, ese mecanismo de odio, esos mecanismos de tal. Hay que cuidarse mucho, cuidarnos mucho y bueno, esperemos que esto se baje. Claro que sí. Carmiaco, seguimos hablando la próxima semana. Encantada. Como siempre, encantadísima de contar contigo y compartir contigo este tiempo de radio. Un abrazo grandísimo. Otro abrazo para ti. La mañana de la 10 con Tere Coello. Para personas inquietas, Capital Radio.